Gloria a Dios. Dice Jeremías capítulo 1 verso 4, en el nombre de Jesús, así: vino pues palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Y yo dije, mire la respuesta de Jeremías, y yo dije: ay Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Gloria a Dios. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mandare. Y el verso 8, bueno, hasta el 10 vamos a leer. Dice: no temas delante de ellos. ¿De quién? Ya voy a hablar de quién. Porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El verso 6 vamos a leerlo una vez más, por favor. Mire la respuesta del Señor de Jeremías. Dice: oh Señor, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y el verso 7 dice que el Señor le dijo: no digas soy un niño. Por eso yo quiero predicar esta mañana bajo el tema: no digas no puedo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Diga conmigo: no digas no puedo. Bueno, gracias. Abrace su Biblia ahora y diga: buen Dios y Padre, esta preciosa mañana nos conectamos con tu Espíritu Santo, Dios. Nos conectamos con tu voluntad, nos conectamos con tu propósito. En el nombre de Jesús, habla y ministra nuestras vidas, al corazón de cada hermano y de cada hermana, los que ahora están conectados, Señor, los que van a escuchar esta palabra posteriormente, que pueda caer en buena tierra. En el nombre de Jesús, unge mis labios, toca mis labios, Señor, y seas tú hablando en tu iglesia para la gloria y la honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Diga conmigo: háblame, Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, por favor. No digas no puedo. Gloria a Dios. Aleluya. Es conocido para muchos de nosotros el ministerio, hermanos, de Jeremías. Y la palabra clave del cual yo quiero resaltar ahora es el verso 7. Cuando él dice: no digas soy un joven. El Señor le dice a Jeremías: no digas soy muy joven. Bueno, la Dios habla hoy lo traduce así, como muy joven. Como otras versiones, la NBI también lo dice así. Otras versiones dicen: no digas soy demasiado joven, o no digas eso. Dice la Nueva Biblia Vida. Me gusta que dice: no digas eso. Es decir, lo que Dios está en el momento haciendo es rechazando la excusa que Jeremías está presentando a Dios, negándose al ministerio del cual Dios le ha llamado. En términos sencillos, mis amados hermanos, Jeremías no quería predicar porque se sentía incapaz por ser joven e inexperto. Jeremías no quería hablar de parte de Dios porque se sentía incapaz por ser joven e inexperto. Pero puedo reducir todo esto en una sola palabra, y es que Jeremías tenía temor. Diga conmigo: temor. Jeremías tenía temor. Jeremías, hermanos, tenía temor, aleluya, de lo que podía pasar, de lo que podía suceder. Y ya voy a hablar un poco al respecto. Y cuando haces algo, mi amado hermano, posiblemente con temor, vuelvo a decir, cuando haces algo con temor, posiblemente no lo vayas a hacer bien. Y esto mismo va a traer frustración a nuestra vida. Lo que hablaba el hermano Marvin, el tema del radiador que no tenía agua. Y si uno empieza a echarle agua, pero empieza a temblar, el agua empieza a salirse. Y bueno, hermanos, el orificio para que entre el agua refrigerante es pequeño. Y si uno empieza con temor a echar agua, entonces el agua no entra completamente. Cuando uno hace algo con temor, las cosas no salen bien. Y se une a esa situación la frustración.
Y hermano, qué difícil es vivir en frustración. Escúcheme por favor. Qué difícil es hacer algo en frustración. Qué difícil es intentar estudiar con frustración. Qué difícil es trabajar con frustración. Qué difícil es tratar de emprender algo con frustración. Qué difícil es hacer una tarea o una actividad pero estando frustrado. Incluso yo puedo decir qué difícil es servir dentro de la iglesia y del reino de Dios con frustración. Es complicado servir a Dios con frustración. Es complicado ministrar a otros con frustración. No es fácil predicar con frustración, porque el temor y la frustración nos desconecta, nos desenfoca y nos distrae del objetivo, del gozo, de la paz de Dios y de su propósito. Alguien dele un aplauso al Rey Jesucristo ahora en alabanza a Él. Pero que el Señor nos ayude a que el temor y la frustración no se apodere de nuestra mente, de nuestro corazón, para, hermanos, desconectarnos de Dios y de su propósito. Amén, hermanos. Así que Jeremías tenía temor de lo que podía pasar. Ahora, ¿qué significa ser un profeta de Dios? Y escúchame por favor, porque ahora quiero tomar este tiempo no solo para predicar, sino para enseñar a esta hermosa iglesia. Y en esto, hermanos, fácilmente podemos salirnos del contexto en cuanto al profeta de Dios y perdernos del relato y del mensaje bíblico. Porque en este tiempo, actualmente, ser titulado como profeta es muy diferente que ser titulado como profeta en tiempos de Jeremías. Es menester mencionar, hermanos, que aunque en nuestro país no se reconoce a un profeta con ese título como tal dentro de nuestras denominaciones, aunque sí lo hay, fuera del Salvador conozco muchos pastores y hermanos muy usados por Dios con la palabra profética, que Dios los usa con eso. Sin embargo, una cosa muy común que lastimosamente he notado en algunos llamados profetas, entre comillas, de este tiempo, tanto dentro o fuera de nuestra organización, es que han vendido su mensaje a la prosperidad, han vendido su mensaje a la bendición material y han vendido su mensaje a recibe de Dios, vas a recibir de Dios. Y yo soy el profeta y te voy a profetizar y Dios te va a dar y Dios te va a abrir una puerta y Dios va a sanar y Dios va a hacer esto y lo otro. Y muchas veces, hermanos, vuelvo a decir, este mensaje está vendido a el mensaje de la prosperidad, aunque yo quiero aclarar que yo creo en un Dios que prospera. ¿Cuántos creen en un Dios que prospera? Yo sí creo en un Dios que bendice. Yo sí creo en un Dios que provee diferentes milagros y beneficios a sus hijos. Aleluya. Pero en el tema de la profecía no solo se limita a dar una palabra de bendición o de prosperidad a alguien. Porque escuche, un profeta no es solo para dar una palabra de abundancia y de prosperidad. Siempre, desde la óptica bíblica, la profecía o el profeta tiene tres elementos o funciones muy claras. Las tres son: número uno, anunciar. Diga conmigo, anunciar. El profeta anuncia una palabra de Dios, anuncia el mensaje de Dios, anuncia lo que es bueno y lo que es correcto para que el pueblo lo haga. Número dos, denunciar. Diga conmigo, denunciar. El profeta en la Biblia, por lo menos el profeta hebreo, el profeta bíblico, va a tener la habilidad de anunciar, pero también de denunciar cuando el rey ha pecado, cuando los líderes religiosos han pecado y cuando el pueblo también se está conduciendo al pecado y a la corrupción. Y desde ese elemento, un profeta jamás va a ser querido por el rey, jamás va a ser querido por el sumo sacerdote y jamás va a ser querido por el pueblo. Porque el profeta no es aquel que está diciendo Dios te va a bendecir, Dios va a abrir una puerta, Dios va a hacer esto. No es solamente el que hace eso, sino también es aquel que con la autoridad de Dios te dice lo que estás haciendo no está bien y te va a llevar a la perdición y Dios te va a castigar y vas a perder tu salvación. ¿Está conmigo, hermanos? Denunciar.
Y número 3, el profeta también da esperanza. Anunciar, denunciar y dar esperanza. Estos 3 elementos son marcados en un profeta hebreo, en un profeta bíblico. Y va a ver que muchas veces el profeta va a venir y va a anunciar una victoria, una bendición para el pueblo de Israel. Otras veces el profeta va a denunciar el pecado, porque, como cuando Natán llegó donde David, ¿verdad? Porque bueno, había tenido un encuentro allí maravilloso con Betsabé, pero no solamente eso, sino que fue y mandó a matar al esposo y todo lo demás. Y cuando David pensó que todo estaba bien, que nadie había dicho nada, había revisado el Facebook y nadie subió nada, había revisado Instagram y nadie había subido nada. Así que cuando él pensó que todo estaba bien, de repente el profeta entra, hermanos, voy a llamarlo así, al palacio, aunque no lo había en ese tiempo, a la casa real, para decirle a David el pecado que había cometido y que eso le iba a traer consecuencia. Porque el profeta va a anunciar, pero también va a denunciar. O como cuando David pecó censando al pueblo para, hermanos, subirle a su orgullo y a su soberbia. Entonces el profeta va y se lo denuncia. Ahora, cuando el pueblo de Israel está en problemas, está, hermanos, siendo cautivo por diferentes cosas, o el enemigo ha ganado ciertas batallas, entonces Dios levanta un profeta para dar una palabra de esperanza. Anunciar, denunciar y dar esperanza. Anunciar, denunciar y dar esperanza. Eso es lo que hace el profeta bíblico. Ahora vuelvo a decir, hermanos, los profetas de este tiempo están limitados solo a tratar de dar una palabra, mis amados hermanos, que da bendición y prosperidad a los demás. Y aunque eso es bíblico y puede ser poderoso, el profeta bíblico no solamente hacía eso. ¿Está conmigo? Y por eso los profetas no eran queridos. Primera de Corintios capítulo 14 verso 13 va a dar una referencia, gloria a Dios, de lo que yo estoy diciendo. Tengo mucha cita bíblica ahora, no sé si lo voy a poder mencionar todo, pero vamos a leer algunos. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, es decir, anuncia, para exhortación, denuncia y consolación, da esperanza. Amén, hermanos. Ese es el profeta de Dios: anunciar, denunciar y dar esperanza. Es importante también, hermanos, en este tiempo, en esta oportunidad que yo tengo, aclarar 3 conceptos en cuanto a la profecía. Número 1, profecía. Diga conmigo, profecía. Porque algunos dicen que un profeta o la profecía es predecir el futuro, algo así como adivino. El profeta es el que conoce el futuro y el que predice el futuro, o aquel que puede descubrir las cosas secretas o ocultas, algo así como ocultismo. Pero en realidad, hermanos, profecía se refiere a la comunicación de la voluntad de Dios a través de un hombre, de un profeta, que es el portavoz divino. Amén, hermanos. Escuche por favor, porque la palabra griega de profecía es profetía, que significa don de interpretar la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Don de interpretar, de comentar, de anunciar la voluntad de Dios. Mientras que la palabra hebrea para profeta es navi, que es en su raíz nabu, que significa declarar, anunciar o proclamar, incluso mencionar, llamar o convocar. Entonces, un profeta hebreo es alguien que habla en nombre de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Un profeta desde la Biblia es alguien que habla en el nombre de Dios, alguien que habla la voluntad de Dios. Pero desde los tiempos antiguos hasta el tiempo ahora hay profetas de Dios y hay falsos profetas de Dios que hablan en nombre de Dios. Y usted debe de tener cuidado, mi hermano, de lo que está escuchando. Aunque también no puedo omitir que hay diferentes términos para profeta en la Biblia, hermanos, y está relacionado con otros conceptos de profeta, como vidente. La Biblia lo menciona así, que es la capacidad de ver visiones o revelaciones divinas. Era muy común que los profetas de la Biblia vieran escenarios espirituales que nadie más podía ver en momentos específicos.
Para traer un ejemplo, usted sabe cuando Eliseo, hermanos, está siendo rodeado por los enemigos. La Biblia dice que el siervo de Eliseo, cuando vio el ejército del enemigo que iba directamente contra Eliseo, el siervo de Eliseo estaba pero nervioso. Estaba con miedo, estaba con temor. Y yo no me imagino cuántas cosas le decía el siervo de Eliseo al profeta, mi hermano. Le decía a Eliseo desde su temor, desde su miedo. Pero Eliseo estaba tranquilo, estaba relajado. Pero había algo por lo cual él estaba así. Escúcheme por favor. Y es que el profeta tiene la capacidad de ver cosas en escenarios espirituales que las personas naturalmente no pueden ver. Y dice la Biblia que Eliseo ora y le dice: Señor, ¿qué le dice? Ábrele los ojos a este siervo. Y cuando Eliseo hace esta oración, se le abren los ojos al siervo y dice la Biblia que empezó a ver, aleluya, jinetes, carros aleluya, de fuego, hermanos. Y entonces empezó sin duda alguna a brincar y a alabar a Dios, porque entendió que a pesar que él no lo miraba con ojos humanos, cuando se le abren los ojos espirituales, gloria a Dios, ve que hay un ejército divino de ángeles que estaban a favor de Eliseo con solamente decir la palabra. Alguien dice amén. Porque el profeta tiene la capacidad de ver cosas que un hombre comúnmente no ve. Yo no me puedo declarar como un profeta. Ya voy a hablar acerca de eso, porque hay una diferencia entre el don de profecía y el ministerio de profecía. Entonces, el don de profecía puede ponerse según la voluntad de Dios en cualquier ministerio. En un músico, en un predicador, en un evangelista, en un pastor. Pero puedo asegurar que Dios me ha permitido el poder tener este don en ocasiones. Y para contar algunas de esas, aleluya, hermanos, recuerdo en una ocasión, estamos todavía ahí abajo, yo estaba tocando el teclado, cantando, y abrí los ojos. Y cuando abrí los ojos, recién la puerta estaba ahí a un lado, recién había entrado un hermano. Y cuando él entró, hermanos, vi en su rostro la cara de un demonio. Y cuando yo lo vi mientras tocaba y cantaba, yo me asusté. Y usted tal vez no me pueda creer, pero de alguna manera tengo esa capacidad de cantar, de tocar un instrumento, pero también de hablar con Dios. Y me puse a orar en ese momento, mientras cantaba, mientras predicaba, y le pedí a Dios que me revelara qué significaba eso. Y hermanos, Dios puso en mi corazón que ese demonio era un demonio de lascivia. Pero yo personalmente, lo he contado en otras ocasiones, creo, he tenido miedo de decir eso, porque eso es ofender a alguien si no es verdad. Me pasó, el Señor, mi esposa es testigo, se lo conté solo a ella. Tuve un sueño de dos personas con dos demonios, y yo le dije a ella: mira, había tal fulana de tal que tenía un demonio, y que, bueno, le di los detalles, y fulana de tal que tenía otro demonio. Y no le dije porque tuve miedo, no se lo dije a ellas. Y a los días, hermanos, salió justamente como Dios me lo había mostrado. Pero cuando pasó esto, hermanos, yo dije al Señor: si Dios me da en algún momento otra visión o algo que habla mi vida, yo no me voy a quedar callado. Y si me equivoco, bueno, mi modo, pero yo voy a decir lo que tengo que decir. Así que, hermanos, ese culto, terminamos la alabanza, prediqué, terminó el culto, pero yo ya me había determinado que la próxima vez que Dios me diera una visión de algo, yo iba a decirlo. Así que fui con mi esposa, hablé con ella y le dije: esto y esto me pasó y necesitamos ir a visitar a este hermano. Fuimos a visitarlo a él y a la esposa donde vivían en ese momento, hermanos, gloria a Dios. Y yo le dije: hermano, disculpe por lo que le voy a decir, pero yo quiero decirle, cuando usted entró, gloria a Dios, yo estaba tocando, yo estaba cantando, y yo vi un demonio que estaba en su rostro, le dije. Y yo hablé con Dios, y Dios me dijo que ese demonio es un demonio de lascivia, de lujuria. Y el hermano empieza a llorar, hermanos, y me dice: pastor, es cierto, pastor, es cierto. ¿Y sabe qué pasó? Que él, antes de llegar a la iglesia, había pasado por aquella esquina. En ese momento me lo dijo. La esposa estaba allí. Ella sabía hasta cierto punto que estaba luchando con esto.
Y él empezó a llorar, y él me dijo: pastor, ayúdeme, yo necesito salir de esto, necesito ser liberado, porque él había pasado por la avenida. Entonces Dios, hermanos, a veces nos da dones. Y ese es el siguiente punto, el siguiente concepto. Es que el don de profecía Dios lo pone en un momento, casi muchas veces en cualquier persona. Yo siempre he dicho que mi esposa tiene el don de sueño. Muchas veces los sueños que ella tiene se cumplen, no tienen un profundo significado, y yo le tengo miedo a los sueños de ella, y se lo digo con mucha sinceridad. Ahora, Dios, hermanos, puede poner un don de profecía en nosotros, una palabra que, aleluya, el Señor ponga para hablar de alguien. Y ese es el siguiente concepto, el don de profecía. Denle un aplauso fuerte al Rey Jesucristo ahora. Porque cuando se habla del don de profecía, se refiere a una habilidad dada por Dios para una ocasión o un momento específico en el que Dios quiere hablar o decir algo. Como el don de sanidad, por ejemplo. Dios pone en mí en un momento el don de sanidad, y viene una persona y oro por esa persona, y esa persona es sanada en el mismo momento. No yo, sino Dios. Pero eso no significa que si me voy para el Hospital Rosales y voy a empezar a orar por todos los enfermos, se van a sanar. Porque el don es una habilidad en el momento que Dios así lo requiere o quiere hacer algo. ¿Está conmigo, hermanos? Usted va a ver por eso los profetas, que el profeta Eliseo lo mencionaba la vez pasada. Él ora por otros enfermos, él ora por un leproso, él ora por alguien que está en crisis, pero él mismo no sana de la enfermedad que murió. Entonces, porque Dios pone dones para propósitos específicos en tiempos específicos. ¿Está conmigo, mi hermano? Si es un problema que si usted un día o yo oramos por una persona y la persona se sana, o usted habla con alguien y de repente la persona le dice: hermano, Dios me habló a través de ti, yo ya estoy entendiendo qué hacer. Es decir, hay una palabra, un ruá, una revelación de parte de Dios, y yo me creo que no, es que Dios, todo lo que yo digo es de Dios. Ese es un problema, porque a veces puede ser un don, un momento, en una ocasión, en una situación especial en la que Dios te usó para hablar con alguien o para orar por alguien, y que Dios pueda obrar en la vida de esa persona. ¿Está conmigo, hermanos? Y Dios en su soberanía puede darme ahora mismo el don, hermanos, diferentes dones como el de sanidad. Y vuelvo a decir, voy y oro por alguien, pero no significa que van a sanar todos. No funciona así el don, sino que en el momento específico y determinado, los dones del Espíritu son dados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no dejemos a un lado que el que hace milagro es Dios, hermanos. Si yo predico y Dios le habla a su vida y esta palabra bendice su vida, yo estoy bien claro que el que da la palabra es Dios y no yo. Alégrese por eso. Pero alégrese también que si un día el Señor da una palabra desde este púlpito para confrontarlo a usted por una mala actitud, por un pecado suyo, tiene que saber que no soy yo sino Dios. Ahí ya no le aplaudió a Dios, ¿verdad? Dios puede usar a cualquier persona y poner el don profético para una ocasión especial y edificar el cuerpo de Cristo. Por otro lado está el ministerio profético. Este es un llamado más profundo y una responsabilidad específica. Un profeta está siendo usado por Dios más concurrentemente. No solo es un don ocasional, como en el caso de los que tienen un don o son usados con un don, o no es un don ocasional o temporal. Un profeta es dedicado a esto y tiene una responsabilidad grande de mantenerse muy conectado siempre con Dios para anunciar o hacer lo que Dios quiere anunciar y hacer en cualquier momento, o hacer en cualquier momento y lugar. ¿Está conmigo, hermanos? El ministerio profético, vuelvo a decir, no solo es un don ocasional, sino es algo que Dios lo usa más concurrentemente, que Dios lo usa más seguido, y da una palabra y ora por otros y el Señor los sana, etcétera, etcétera. Pero tiene una gran responsabilidad de estar conectado con Dios siempre, porque el profeta no puede hablar lo que él quiere, tiene que hablar lo que Dios le ha dicho. Es muy importante comprender esto, porque Satanás, dice 2 de Corintios capítulo 11, el verso 14, Satanás, que el Señor lo reprenda esta mañana, se viste como ángel de luz.
Mire lo que dice 2 Corintios 11:14, por favor. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay que tener cuidado con esto. Hay que discernir cuando un profeta es de Dios. Y yo le voy a dar el elemento más importante de que un profeta es de Dios o no es de Dios. Ya se lo voy a dar. Y Jesucristo mismo, hablando de que Satanás se viste como ángel de luz, Jesucristo mismo también habló en Mateo 7:15 que algunos falsos profetas, mire, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque hay profetas de Dios, profetas verdaderos, pero también hay falsos profetas. Y usted no puede decir amén a todo lo que usted escucha. Me invitaron a un culto por allá y vieras que me profetizaron y que me dijeron y que me hicieron esto y lo otro. Usted tiene que saber, hermanos, y aprender a discernir, aleluya, cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. ¿Está conmigo, mi hermano? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey Jesucristo ahora. Amén. Gloria a Dios. Y es importante esto. Ahora, aclarando estos conceptos, regresando al profeta Jeremías, no es lo mismo decir profetas de este tiempo que profetas del tiempo de Jeremías. Porque miren, los profetas de ahora, yo me he sentado a la mesa con profetas de nuestra organización, personas que Dios los usa de una manera especial. Tengo mis observaciones por ahí, pero definitivamente he visto cómo Dios los usa también. Gloria a Dios. Ahora, el profeta de este tiempo, no, el profeta de este tiempo es amado, sobre todo porque da una palabra de bendición, de victoria, de puertas abiertas. Entonces el profeta es amado y todos quieren tocar al profeta, porque piensan que tocando al profeta algo van a recibir del profeta y bendición del profeta van a recibir. Gloria a Dios. Así que los profetas en este tiempo son bien recibidos, son aplaudidos, son alabados, aleluya, hermanos, son admirados. Pero los profetas en tiempo de Jeremías no eran así, hermanos. El profeta en tiempos bíblicos, especialmente en Jeremías, era ponerse un cuchillo en el cuello si usted se declaraba como un profeta. Porque los israelitas mataban a los profetas de Dios. Jesús mismo lo dijo, Mateo capítulo 23, el verso 37. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 2 después. Mateo capítulo 23, el verso 37. Mire lo que dice Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Algunos dicen que esta referencia habla de Jeremías. Jeremías murió apedreado en Egipto. Dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Entonces el profeta bíblico no era alguien que realmente era amado por el pueblo, o era amado por los reyes, o era amado por los príncipes o por los sacerdotes. Que una persona, escúcheme por favor, porque esto va a tener sentido con el llamado de Jeremías, que una persona sintiera el llamado de Dios para la profecía, para el ministerio profético, era básicamente escribir y firmar su sentencia de muerte. Así que no me juzgue a Jeremías cuando dice: no, Señor, soy un niño. ¿Sabe? En otras palabras, eso significa: soy muy joven para morir. ¿Está conmigo? Soy muy joven para morir. Porque a los profetas los mataban. Bueno, también dice que no me sé desenvolver, no sé hablar muy bien, porque el profeta bíblico lo mataban. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15, y voy corriendo un poco, dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, dice Pablo, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Verso 16 también dice: impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Está hablando que los profetas desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús era una sentencia de muerte para ellos.
Todo el que predicaba bajo la unción del Espíritu Santo estaba expuesto a morir. Por favor, no tengo el tiempo para todas las bases bíblicas ahora, pero usted va a notar en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento que el profeta iba delante del rey y decía: así dice el Señor, esto y esto te va a pasar, y luego se regresaba y se escondía, porque el que profetizaba daba la palabra y tenía que huir porque lo podían matar en ese momento. Ser profeta no era un trabajo fácil. No era algo de ser aplaudido como ahora lo son. No era algo de que el profeta, ¿qué quiere el profeta comer? ¿Qué quiere tomar el profeta? Y todo lo demás. Aunque algunas personas honraban a los profetas en aquel tiempo, como a la tsunamita, y usted conoce la historia ya. ¿Cuántos dicen amén? Esdras, con su ministerio de restauración espiritual de Jerusalén, hizo una oración de confesión de pecado a Israel. Cuando Esdras regresa de la cautividad para la tierra, hace una oración de confesión. Nehemías capítulo 9 verso 26. Vamos a leer solamente el verso 26, pero hay mucho contexto ahí de la confesión, de la oración de confesión de Esdras. Nehemías 9 26, mire lo que dice: pero te provocaron a ira. Está hablando de los pecados de Israel antes de la cautividad. Dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que profetizaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. ¿Está conmigo, hermanos? Que Jeremías haya rechazado el llamado de Dios a la profecía, al ministerio profético, no era un asunto que, mira, es que yo quiero jugar, es que yo quiero vivir la vida solamente. Era el hecho de una sentencia de muerte. ¿Está conmigo? Y aún en medio de ese contexto, en repetidas ocasiones, y tengo base bíblica para todo de aquí en adelante, en repetidas ocasiones Dios le va a decir: no te preocupes. Por eso tiene sentido el verso 7, cuando le dice el Señor a Jeremías, 1:7 de Jeremías: no digas soy un niño, porque irás donde yo te diga y hablarás mis palabras. Y luego dice: no temas. Diga conmigo: no temas. Claro, ¿cómo no va a tener temor, hermano? Si Israel mataba a sus profetas, si Israel, cuando escuchaba, gloria a Dios, aleluya, a alguien decir así dice el Señor, era como ponerle la flecha en la frente, en el pecho. Era sentencia de muerte. Pero Dios empieza a tratar con Jeremías y le dice: mira, no te preocupes. ¿Y por qué no te vas a preocupar? Dice el verso 8: porque yo estoy contigo. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y empieza a alimentar, hermanos, no solo sus emociones, un asunto emocional, sino también espiritual. Y más adelante, no tengo el tiempo para leerlo, él dice: yo te he puesto como columna de hierro. No te van a abortar, no te van a derribar. Aunque también usted va a ver, usted lee el libro de Jeremías, Dios va a concientizar a Jeremías que va a sufrir, pero también le va a decir: no te van a destruir. ¿Está conmigo, hermanos? Escúcheme esto: cuando Dios nos llama para servirle a algo, van a haber personas que nos van a criticar, van a haber personas que nos van a señalar, van a haber personas que te van a rechazar, que te van a dar la espalda, que aleluya van a interponerse a tu ministerio. Pero cuando estás seguro que Dios te ha llamado, no importa quién se levante. Y una de las cosas interesantes de Jeremías, y hay mucho de qué hablar, porque el problema que Jeremías, gloria a Dios, cuando va y profetiza al rey, en el momento que él decide ir al rey a profetizar, le está dando la espalda a su familia, que por cierto estaba resentida con la corona, porque años atrás fueron hermanos expulsados, hermanos de Jerusalén, y se fueron a vivir a una ciudad, hermanos, Anatot es la ciudad. Entonces la familia de Jeremías mismo era de Anatot, pero la historia, hermanos, nos va a decir que había un resentimiento de esta familia profética contra la corona, contra los reyes, porque fue justamente el rey Salomón quien los expulsó, quien los sacó de Jerusalén. Ahora, usted va a ver, hermanos, que el profeta, gloria a Dios, le da la espalda a su familia para darle una palabra al rey y a la corona. Y en ese sentido, desde ese momento,
Es odiado por la familia, buscado para ser asesinado. Por la familia, porque se fue al rey a darle una palabra de Dios. Y es que así pasa, hermanos. A ver, la misma familia, tu misma familia se puede complicar. Cuando Dios te quiere usar a ti, tu misma familia puede complicarte las cosas. En un servicio, hermanos, en un ministerio que Dios te ha puesto, no importa si trabajas con los niños, no importa si trabajas en multimedia, no importa si trabajas en la cocina. Ahí está la hermana Patti, démosle un aplauso a la hermana Patti, Dios le bendiga. Pero ahí donde ve usted a la hermana Patti, su misma familia muchas veces complica las cosas para venir a servir allí en la cocina. Lo que pasa es que ella no anda diciendo las cosas. Pero donde quiera que Dios te usa o te quiere usar, a veces la misma familia te va a complicar las cosas. Pero hay una palabra: no digas que no puedes, porque Dios está contigo y porque Dios te va a respaldar. Alguien dice amén. Alguien dice gloria a Dios. Entonces Jeremías rechazaba el llamado al ministerio profético porque mataban a los profetas por la denuncia del pecado y por la corrupción. De manera que ser llamado al ministerio profético en aquel tiempo no era algo agradable ni ambicioso como ahora. No, ahora es wow, profeta de Dios, aleluya. Y se bajan de las trocas de la Chevrolet Tahoe. Usted va a ver los videos y el profeta, y se pone gente para que nadie toque al profeta, porque incluso la gente idolatra al profeta de Dios. Pero en aquel tiempo no, hermanos. Claro, el profeta hacía lo que Dios decía, y si Dios le decía andar una palabra y decirle que deje de pecar, que deje la corrupción, que deje la idolatría, eso era sentencia de muerte para el profeta. Y Jeremías rechaza el llamado de Dios. Pero vuelvo a decir, no me lo vea mal, por favor, porque realmente ese llamado iba a llevar a su muerte, que por cierto lo hizo. Y no tengo todo el tiempo ahora, pero después de dar un par de mensajes proféticos, la Biblia nos va a decir que en repetidas ocasiones Dios le va a decir: yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo estoy contigo. Él está en la cárcel, es azotado, es martirizado, y la palabra de Dios: no temas, yo estoy contigo. ¿Cuántos saben que dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo, pero usted ya leyó el contexto, hermana. Jeremías capítulo 33 verso 1. ¿En qué contexto está Jeremías? Mire lo que dice Jeremías 33:1, por favor. Dice: vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, verso 2: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre. Verso 3: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nombres. Y yo, si estoy preso, y estoy preso, ¿por qué? Por predicar, por anunciar lo que Dios había dicho. Yo creo que lo menos que quería Jeremías es decir: mira, Jeremías, vengo a sacarte, no te preocupes, ya tengo fecha de libertad, aquí traigo la carta de libertad, Jeremías. Pero la palabra de Dios, ¿cuál fue? Jeremías, seguí clamando. Jeremías, seguí orando. Clama a mí, yo te responderé, Jeremías, y te voy a mostrar cosas grandes y que nadie más puede ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero estaba preso. Entonces, a veces, hermanos, nos vamos a encontrar en esta situación, encarcelados en emociones, en problemas, en crisis, en situaciones difíciles. Y nosotros tenemos que saber que hay un llamado. En medio de esa cárcel de situaciones difíciles, hay un llamado a clamar. Clama a mí y yo te responderé, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Alguien dice amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después de aceptar el llamado de Jeremías, regresando al principio, Jeremías empieza a tener visiones de parte de Dios para confirmar su llamado. Capítulo 1 verso 11 y 12 dice que él ve la vara de almendro, hermano, y un árbol de almendro, y
Bueno, el almendro es el primer árbol que empieza a florecer en la primavera. Y el Señor mismo le va a decir, hablando de la prontitud de poder dar esta palabra. En el verso 13 va a ver la olla hirviendo del norte. Esto significa que el mal ya viene desde el norte, hablando de Babilonia, viene para hacer juicio. No lo vamos a leer por el tiempo. Y Dios le revela que el juicio está cerca y tiene que ser fiel en su mensaje. Escúcheme acá, estoy intentando enseñarle ahora, porque el ministerio de Jeremías no es para decirle arrepiéntanse, porque si no el Señor los va a castigar con el exilio. No, el mensaje de Jeremías es: ya viene la cautividad, ya viene el exilio, es inevitable y Dios los va a castigar. Jeremías se encargó de eso antes. Isaías se encargó de decirle: mire, arrepiéntase. Si no se arrepienten, Dios los va a castigar. Si no se arrepienten, Dios los va a disciplinar. Pero no escucharon. Y el ministerio de Jeremías es: ok, no quisieron escuchar. Quiero decirles de parte de Dios que Dios los va a castigar, que Dios los va a mandar al exilio, que la olla ardiente del norte ya está viniendo, que ya el siervo Nabucodonosor, que es llamado el siervo de Dios también, ya está listo y viene en camino para tomarlos a todos ustedes. Ustedes ya no pueden hacer nada. El juicio viene. Y ese es el ministerio de Jeremías. Eso no es fácil, hermano. Irle a decirle al rey: mira, te van a quitar a tus hijos, a tu esposa, van a destruir este santuario, este palacio, van a destruir el templo, te van a quitar tu oro, tu plata, tu corona, te van a quitar todo. Ya no vas a poder hacer nada. Ni lo intenté, porque eso es inevitable ya. El Señor le declara que va a tener oposición por su mensaje, pero le confirma que Él va a estar allí. Jeremías profetiza la destrucción por su pecado y idolatría. Jeremías capítulo 2 verso 1 y 2. No lo vamos a leer todos los versos que tengo, pero algunos. Por favor, denme unos minutos más. Jeremías capítulo 2 verso 1, mire lo que dice. Y el verso 2: vino palabra del Señor diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí y en el desierto, en tierra no sembrada. El verso 13 vamos a pasarnos, por favor. 13, verso 13. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Mire lo que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿verdad? Él empieza diciendo: me acuerdo de ti todo, pero luego viene la denuncia: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Está hablando de la idolatría. Dejar al Señor e ir y servir a otros dioses. Jeremías declara la inevitable llegada de Babilonia. Jeremías capítulo 4 versos 6 y 7, por favor, léalo conmigo. Jeremías capítulo 4 versos 6 y 7. Dice: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Gloria a Dios. El león sube de la espesura. Está hablando de Nabucodonosor. Y el destruidor de naciones está ya en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin moradores. Ya viene en camino. Nabucodonosor y Babilonia vienen a destruirlo todo, dice Jeremías. Esta palabra no era fácil. ¿Está conmigo, hermanos? Jeremías denuncia la corrupción y la injusticia. Capítulo 5 verso 1, capítulo 7 verso 10. Judá y los líderes que se resisten, hermanos, a cambiar y arrepentirse de sus pecados. Pero Jeremías se mantiene fiel en su llamado. A pesar que Jeremías rechazado y amenazado de muerte, Jeremías se mantiene fiel en su llamado. ¿Está conmigo? Jeremías rechazado por el rey, por los líderes religiosos, por el pueblo, encarcelado, martirizado y también buscado por su propia familia para ser asesinado.
Jeremías capítulo 20, por favor, verso 1. Si estuviera hermano Carlos, le dijera que pasara ahorita mismo, pero no está. Jeremías capítulo 20, verso 1 dice, mire lo que dice: el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe de la casa del Señor, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Sigamos leyendo hasta el 6. Y azotó Pasur al profeta Jeremías. ¿Por qué lo azotó? Porque no le gustaba eso que decía: mira, Dios los va a castigar, mira, Dios va a hacer esto, y mira, no van a salir tan rápido de Babilonia. Porque algunos decían: no, a los 2 años, así dice el Señor, Dios me ha dicho que a los 2 años el Señor los va a liberar y va a hacer justicia contra los babilónicos. Y decía, y venía Jeremías y decía: no, no es así. Son 70 años que Dios lo va a tener allí en el cautiverio. Y lo puso en cepo, dice, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor, para que todo el mundo lo viera. Dice, y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: el Señor no ha llamado tu nombre, el Señor no ha llamado tu nombre Pasur, correcto, sino Megor Misabid, porque ha sido así, ha dicho el Señor. He aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y todo Judá entregará, ay Dios mío, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevaré cautivo a Babilonia, y los matará a espada. Mire la palabra de Jeremías. Verso 5 dice: entregaré a sí mismo toda tu riqueza de esta ciudad, y todo tu trabajo, y todas tus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y el verso 6: y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivo, entrarás en Babilonia, y allí morirás, y ahí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Esa palabra no era tan bonito, ¿verdad? Y estoy poniendo ahora algo importante como base, porque cuando Dios nos va a hablar, bueno, Dios te va a decir un día, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a dar victoria, y recibe esa palabra y cree en Dios. Pero cuando las cosas no están bien, si un día el profeta de esta iglesia o un profeta viene para esta iglesia y te denuncia lo que estás haciendo mal, mis amados hermanos, aunque allá afuera un pastor te diga algo diferente, tienes que saber que la palabra de Dios se va a cumplir. Alguien le da un aplauso al Rey Jesucristo. Deuteronomio capítulo 13, verso 1. Con esto terminamos. Entre todo esto, hermanos, hay un elemento indispensable que un profeta de Dios tenía que cumplir, y es que jamás podía pasar por alto los mandamientos de Dios que ya había dado antes. Deuteronomio 13:1, mire lo que dice: cuando se levantare de en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, mire, algo viene, va a decir un hombre, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo posteriormente: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Verso 3: no darás oído a la palabra de tal profeta, ni tal soñador de sueño, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis a el Señor vuestro Dios en todo o con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y el verso 4 y 5 dice: en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él servirás y a Él seguiréis. Y el verso 5: tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y te trató trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Con esto termino.
esa reacción de que el pueblo matara a los profetas venía basado en eso. ¿Está conmigo? No, es que la Biblia dice que cuando se levante un profeta falso hay que apedrearlo, hay que matarlo. El problema es que estaban matando a los profetas verdaderos. ¿Está conmigo? Ahora, ¿cuál es la condición de un verdadero profeta? No el que diga algo y lo adivine. Ay, vieras, un hermano, un señor, un profeta, una profetisa me dijo algo que nadie sabía. Era verdad, pero luego me dijo cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Ese es un falso profeta. El profeta jamás va a ir en contra de los mandamientos de Dios. Póngase en pie. Y aunque no terminé, creo que llegué a un tercio. En medio de un contexto totalmente lleno de oposición para Jeremías, hay una palabra de Dios a Jeremías y le dice: no temas. ¿Está conmigo, hermanos? Le dice: no digas, soy un niño. Dios, hermanos, cuando nos va a usar, aunque las cosas parecen difíciles, si viene de Dios, Dios nos va a respaldar. Y se van a levantar enemigos, y a veces los de tu propia casa, y a veces los de tu propia iglesia, y a veces los que más te quieren, y a veces de los que menos piensas tú, y a veces hasta los que más apoyas. Se pueden levantar, pero si Dios ha puesto en tu corazón servirle en cualquier área, no te desconectes de la voluntad de Dios. No digas que no puedes. A veces el enemigo va a meter en tu mente, en tu corazón, que no puedes servirle a Dios porque fallas a Dios, porque tienes emociones, pensamiento, porque escuchas, porque haces esto y lo otro y no eres capaz de servirle a Dios. Pero Dios dice: no digas que no puedo. Porque tu incapacidad no es que Dios no la conozca, pero la deja a un lado para usarte a ti y a través de ti hacer cosas grandes y poderosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios ahora. Levante sus manos y diga: Señor, ayúdame. Quiero servirte. Yo no sé cuál es la excusa que usted está poniendo para no servirle a Dios, para no profetizar, para no hablar bajo la unción, para no servirle en cualquier área. Yo no sé si estás siendo señalado por tu familia, estás siendo señalado por el hermano, o estás siendo señalado por ti mismo y consideras que no eres capaz de hacer lo que Dios te está haciendo. Porque vas entonces a tener enemigos y a perder ciertos contactos y ciertas prácticas. Vale la pena perder todo para ganar a Dios. Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, pidiéndote perdón. Si ponemos nuestra mirada en mis límites, en nuestros límites, Señor, para no servirte, Dios, de corazón. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que ministres, que toques el corazón de cada hermano, de cada hermana esta preciosa mañana, tarde ya. Que nos ayudes, Señor, a poder estar conectados contigo, a no prestar atención, Señor, y poner y ser fieles a ti, a tu palabra, a tu llamado, el ministerio que tú nos has dado. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, levanta hombres en este lugar y mujeres que hablen bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Que puedan, Señor, tener la autoridad y puedas tocar sus labios para servirte. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, Señor. Te damos gracias por este mes que estamos empezando, y que sea un mes bendecido conforme a tu voluntad, Señor. Que sea un mes prosperado conforme a tu propósito, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Señor, bendice a mis hermanos, es mi oración, y ayúdanos a estar viviendo de la manera correcta, en el momento correcto y en todo lugar, Señor, poder honrarte, Señor, y glorificar tu nombre por nuestra forma de vivir y de hablar, de actuar, Señor, para la gloria y la honra tuya. Oramos, Señor, y nos despedimos dándote gracias por esta palabra que has traído en nuestra vida, y que pueda caer en buena tierra y dar fruto al 100%. En el nombre que es sobre todo nombre oramos, Señor, dándote gracias. Amén y amén. Si tiene fuerza, dele un fuerte aplauso al Rey Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?